Era un día soleado de primavera, el tipo de día que debería haberse sentido lleno de promesas y nuevas oportunidades. Sin embargo, en la vida de Laura, una joven madre de 25 años, todo se sentía un poco sombrío. Aquella mañana, a pesar de la calidez del sol, Laura se despertó con un nudo en el estómago. La noche anterior había recibido una llamada que cambiaría el rumbo de su vida. Su madre, a quien no veía desde hacía años, había sido ingresada en el hospital tras sufrir un infarto. Ese mensaje resonaba en su cabeza como un eco perturbador. Hace años que no se hablaban, debido a un conflicto que habían tenido. Laura había tomado la decisión de alejarse, convencida de que era lo mejor para ambas. Mientras se preparaba, los recuerdos la golpeaban con la fuerza de un huracán. Pensó en todas las palabras no dichas, todas las disculpas que nunca se ofrecieron. Por un momento se detuvo frente al espejo, observando las huellas de la vida en su rostro, surcos de preocupación, signos de desvelo y un par de arrugas prematuras. Pero a pesar de todo eso, había algo en sus ojos, una luz tenue, pero persistente, que le daba esperanza. Decidió que no podía dejar que el pasado dictara su futuro y que, aunque doliera, tenía que hacer lo que no pudo antes, enfrentar a su madre. El trayecto hacia el hospital fue un vaivén de emociones. Cada semáforo en rojo representaba un instante más para reflexionar. Cada ruido del tráfico aumentaba su ansiedad. A Laura le inquietaba la idea de entrar a esa sala de hospital, donde sus propios miedos y reservas la esperaban. Pero también, en el fondo, había un impulso irresistible de reconciliación. Deseaba que esta fuera la oportunidad para sanar viejas heridas. Cuando finalmente llegó, el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho, como si intentara escapar de la situación. Al cruzar las puertas del hospital, el olor a desinfectante la recibió, añadiendo una capa de frialdad al ambiente. A medida que caminaba por los pasillos, en dirección a la habitación de su madre, se sentía como un camaleón, cuya piel cambiaba de color con cada paso. Sus pensamientos pasaban de la incertidumbre al arrepentimiento, de la angustia a una chispa de esperanza. Entonces, al llegar a la habitación, vio a su madre, visiblemente más frágil y demacrada, conectada a un par de máquinas que pitaban en un ritmo monótono. La habitación era pequeña, pero en esos momentos el espacio se sentía infinitamente vasto. Al entrar, Laura se sintió como una intrusa en un mundo que había decidido ignorar por años. La mujer que estuvo ahí en su infancia, esa figura que tanto admiraba y al mismo tiempo repudiaba, parecía una sombra de lo que alguna vez fue. El corazón le latía con fuerza mientras su madre la miraba, y en sus ojos había un destello de sorpresa, seguida por un ligero temor. Los minutos pasaron en un silencio incómodo. Nada pudo prepararlas para ese momento. Laura luchaba internamente con la sensación de que estaba allí por un acto de amor, pero también por un acto de valentía. Por fin, su madre, con voz temblorosa, rompió el silencio. Laura escuchó palabras que no esperaba. ¿Por qué no viniste antes? Allí, en esas 4 palabras, el peso de años de dolor y malentendidos se desbordó. Una pequeña chispa de ira recorrió el cuerpo de Laura, pero también una inmensa tristeza que la llevó a contemplar lo que ambos habían perdido. Laura empezó a hablar, vaciando sobre su madre años de frustración, sobre la vez que había sentido que sus sueños se desmoronaban, pero también sobre los momentos en los que la extrañó con toda su alma. Lo que había sido un torrente de reproches, poco a poco, se transformó en una tormenta de emociones que sacudió ambas almas. Cada palabra dicha fue un pequeño paso hacia la monumental tarea de reconstruir lo que habían destruido con sus rencores. El tiempo en esa habitación se volvió incesante y líquido. En los fragmentos de su conversación se fueron creando puentes sobre décadas de 1900, grietas,
La voz de la madre sonaba un poco más fuerte con cada confesión, cada pregunta respondida. Algunas lágrimas, al principio tímidas, comenzaron a brotar y la risa se asomó en medio del dolor. Esa conexión, distante por mucho tiempo, comenzaba a reconstituirse. Sin embargo, todo se detuvo abruptamente cuando un enfermero entró, interrumpiendo la atmósfera de reconciliación para anunciar que la madre de Laura necesitaba un procedimiento inmediato. El escalofrío recorrió el cuerpo de Laura cuando la realidad regresó como un batallón de soldados. Todo el progreso se sentía a punto de desvanecerse. De repente, la habitación se llenó de prisa y voces, equipos que sonaban y el bullicio de los procedimientos. Laura se quedó en un rincón paralizada mientras las emociones que antes se sentían como un fuego ardiente en su pecho se transformaron en una helada impotencia. Esos minutos se estiraron hasta sentirse como horas, cada segundo desgarrador. Y si todo lo que habían reconstruido se desmoronaba de nuevo con la llegada de un final inesperado. Cuando finalmente el equipo médico salió, Laura sintió que la respiración se le cortaba. La primera pregunta que le salió fue, ¿está bien? A la vez que el médico asintió, ese simple gesto pareció abarcar la esperanza y la desesperación en su totalidad. Sin embargo, lo que ocurrió tras esa sección de urgencia fue un silencio profundo. A pesar de que su madre estaba estable, algo inexplicable también había cambiado en Laura. Esa noche, mientras observaba el cielo estrellado de camino a casa, no podía dejar de pensar en la conexión que había comenzado a formarse, y cómo, de repente, se había sentido tan liviana, como si el peso de la historia se hubiera desvanecido, aunque solo por el momento. Esa mezcla de pérdida y reconciliación se entrelazó en su corazón, desafiándola a seguir adelante, a dar el siguiente paso, que aún no tenía claro cómo sería. Y aunque no podía dar certezas sobre lo que vendría, el día había dejado una huella profunda en su alma. A veces el amor, aunque herido, puede florecer de nuevo, aun cuando la vida parece decidida a llevarse la posibilidad de la reconciliación. Los días siguientes al procedimiento fueron un vaivén de emociones para Laura. A medida que su madre se recuperaba, las visitas al hospital se convertían en momentos de intenso diálogo, en los que compartían recuerdos difusos y secretos que habían guardado por tanto tiempo. Laura decidió que no podía permitir que el miedo a lo que había sido las detuviera. Cada encuentro era una nueva oportunidad para aprender y para perdonar. Había algo liberador en hablar abiertamente sobre sus heridas, y cada pequeña confesión era como quitarse un peso de encima. Sin embargo, la tensión todavía flotaba en el aire, recordándoles que la reconciliación era un camino largo y complejo. Una tarde, mientras miraban juntas la puesta de sol a través de la ventana del hospital, su madre confesó que siempre había sentido que era una mala madre. Me equivoqué al creer que te protegía al alejarte de ciertas situaciones, Laura. Nunca quiero que pienses que no me importabas, dijo con lágrimas en los ojos. Laura, sintiéndose profundamente conmovida, tomó la mano de su madre entre las suyas. Era como si en ese simple gesto todas las puntadas de dolor se entrelazaran en una nueva forma de vida. Me dolió mucho tu ausencia, pero esas palabras me enseñan que también yo he fallado, respondió, y el perdón comenzó a fluir entre ambas, como un delicado hilo que tejía su nueva relación. Los días pasaron, y con cada visita los momentos de complicidad se volvían más frecuentes. Bondades ocultas comenzaron a recuperar la chispa que había faltado durante años. Laura recordaba cómo solían reír juntas sobre cosas triviales, momentos que parecían inalcanzables hasta entonces. Su madre, con un ligero tono de melancolía, le relató cuentos de su infancia, como cuando Laura ganó su primer concurso en la escuela. Esa conexión comenzaba a
hacerse tangible nuevamente. Sin embargo, había una sombra persistente. El tiempo seguía siendo un enemigo ineludible. Laura sabía que necesitaba vivir con el conocimiento de que la vida podía torcerse de nuevo en cualquier momento. Finalmente, después de semanas en el hospital, su madre fue dada de alta. Laura la acompañó a casa, donde el silencio reinaba en los pasillos vacíos. La casa había estado ordenada durante su ausencia, un lugar casi sagrado que anhelaba lo que era antes. Mientras acomodaban las cosas y organizaban el hogar, comenzaron a reconfigurar no solo el espacio físico, sino también su relación. «Necesitamos hacer un nuevo comienzo», sugirió Laura, mientras sacaba algunas cajas del ático. En ese momento, ambas se miraron con complicidad y empezaron a hablar de cómo querían que fuera su futuro. Ambas decidieron que cada semana organizarían una cena juntas. Sería un ritual para reconectar, una forma de construir recuerdos nuevas que reemplazarían los momentos perdidos. Durante esas cenas, aprenderían a cocinar los platos favoritos de ambas y a recordar las antiguas tradiciones familiares que se habían perdido. Sin embargo, al principio, los recuerdos tristes y las palabras cortantes aún podían aparecer, interrumpiendo de manera inesperada las risas que compartían. Laura sentía que reconciliarse con su madre sería como tratar de encajar un rompecabezas en el que faltaban piezas. Una tarde, mientras preparaban empanadas, su madre, en un intento de mantener la atmósfera ligera, compartió una anécdota sobre el mal día que había tenido en su trabajo. Sin embargo, de repente una palabra hiriente, producto de viejos resentimientos, surgió de la boca de Laura. Se detuvieron en seco mientras la tensión impregnaba la cocina. Ambas lo sabían, la herida no podía curarse si continuaban tocando el tema suavemente. Laura se sintió horrorizada al ver la confusión y el dolor en el rostro de su madre. «Lo siento tanto», dijo en voz baja, repentinas, lágrimas acuñando su rostro. Este momento fue un giro crucial, donde ambas ratificaron que la reconciliación no sería lineal. Las semanas siguientes estuvieron llenas de esfuerzo consciente por mantener la paz. Laura asumió la tarea de cuidar de su madre mientras se recuperaba completamente. Quería ser una hija en la que su madre pudiera confiar nuevamente. A su vez, su madre se esforzaba por demostrar que quería abrirse a Laura, confiando en ella. Comenzaron a visitar a terapeutas y participar en sesiones familiares que les brindaban herramientas para construir una nueva relación. Si bien fue un proceso difícil y a menudo doloroso, lograron aprender a comunicarse de manera más efectiva y a establecer límites saludables. Después de varios meses de trabajo, Laura y su madre planearon un viaje juntas. Decidieron que era hora de alejarse del pasado y de la rutina, y tomaron un camino hacia el pueblo donde habían pasado tantos veranos felices. Al llegar, se encontraron rodeadas de paisajes familiares que evocaban nostalgia. «¿Recuerdas cuando te llevé al lago por primera vez?», preguntó la madre sonriendo. «Como si fuera ayer», respondió Laura, recordando la sensación de libertad y alegría que había sentido. La conexión regresaba un poco más cada día. Un día, mientras caminaban por la orilla del lago, su madre se detuvo, miró a Laura a los ojos y le dijo: «Nunca debí haberte dejado sin mi amor, siempre has sido mi tesoro». Las palabras flotaron en el aire entre ellas, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. En un abrazo, ambas se sintieron como si hubieran vuelto a construir la obra maestra que habían estado intentando crear. Era el comienzo de una nueva vida en el que podrían ser más que madre e hija. Ahora eran amigas, cómplices, y eso era lo que necesitaban. Mientras regresaban a la vida cotidiana tras el viaje, Laura comenzó a sentir que había encontrado su verdadera voz y propósito en su vida. Había aprendido a lidiar con sus emociones y a exponer su verdad. Ya
No le aterraba el hecho de ser vulnerable. La conexión con su madre le había dado fuerzas para seguir adelante. A lo largo de los meses, se dieron cuenta de que no solo estaban viendo el progreso de sus propias relaciones, sino que estaban ayudándose mutuamente a enfrentar los temores. Al convivir, las expectativas que habían generado la presión mutua empezaron a desvanecerse. Un año más tarde, Laura decidió que era el momento de tomar la iniciativa. Organizó una reunión familiar que incluía a sus familiares cercanos, algo que nunca había hecho antes. Hacerlo fue un gran desafío, pero la idea de construir lazos que resonaran más allá de sus antiguas cicatrices la impulsaba. De hecho, su madre la apoyó completamente. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que somos fuertes juntas. Como resultado, ese día fue un renacimiento, el primer paso hacia un nuevo camino donde podían construir el futuro que siempre habían deseado, rodeadas de amor y comprensión. El mismo día de la reunión, Laura, nerviosa pero decidida, brindó un discurso en el que compartió su viaje, la reconciliación con su madre y lo que había aprendido sobre la importancia de la familia. Mientras hablaba, las emociones resonaban fuertemente en todos los asistentes. Las risas comenzaron a fluir, incluso se intercambiaron anécdotas que recordaban momentos de felicidad. Era un nuevo comienzo para todos, donde lo que antes fue doloroso se transformó en un puente para crear nuevas memorias, para ambas y en familia. Al volver a casa, Laura se sintió diferente. No solo había sanado una relación, sino que también había encontrado un propósito en ayudar a otros en sus propias luchas. Se convirtió en voluntaria en un centro local que apoyaba a madres e hijas a sanar sus lazos. En el proceso, no solo guiaba a otros, sino que también seguía sanando su propia historia. Tenía fe en que, al igual que la suya, cada relación dañada tenía la posibilidad de sanar y renacer. Solo necesitaban una chispa para encender la luz que iluminaría el camino hacia el perdón y el amor. Laura sentía que el aire a su alrededor había cambiado desde que había decidido dar ese paso hacia la sanación de su relación con su madre. A medida que pasaban las semanas tras la reunión familiar, su vida comenzaba a llenarse de colores que había creído perdidos para siempre. La relación con su madre se revitalizaba con cada pequeño gesto, desde preparar el desayuno juntas hasta contar historias en la noche. Había descubierto que compartir la vida, incluso los momentos más pequeños, creaba un lazo invisible que se fortalecía con el tiempo. Un día, mientras organizaban un armario lleno de recuerdos olvidados, se toparon con una antigua caja que contenía fotografías, cartas y objetos que evocaban un pasado lleno de amor y risas. «Mira esto», dijo la madre con voz suave, mostrando una foto de Laura de pequeña, sonriendo mientras jugaba en el jardín. Laura recordó aquel momento, cómo su madre había hecho una tarde especial al construir juntos un castillo de cartón. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras ambas sonreían, sintiendo la calidez de aquellos días. Decidieron que era el momento de crear nuevas memorias. Así que tomaron la decisión de hacer un álbum donde recopilarían sus historias y fotos recientes, un recordatorio tangible de su vínculo renovado. Con el paso de los meses, Laura continuó trabajando en el centro local de apoyo. Conoció a muchas mujeres que enfrentaban luchas similares a las que ella había vivido, cada una con su propia historia de dolor y esperanza. Descubrió que, a menudo, compartir su propia experiencia ayudaba a los demás a abrirse y encontrar la fuerza para avanzar. Era increíble darse cuenta de que el simple acto de escuchar podía transformar vidas. Su historia se había convertido en un poderoso faro de inspiración. Durante esas sesiones, Laura compartía no solo sus palabras, sino también la sabiduría adquirida a través del tiempo. La importancia del perdón,
de la vulnerabilidad y de reconocer que las heridas podían curarse. Un día se organizó un taller en el centro, donde madres e hijas podían trabajar juntas en actividades de sanación. Laura tuvo la idea de realizar una actividad artística que permitiría a cada participante expresar sus sentimientos a través del arte. Contempló cómo algunas mujeres se mostraban reacias al principio, temerosas de abrirse, pero también comenzó a notar cómo, poco a poco, el ambiente se llenaba de creatividad y risas. Las pinturas, los collages y las creaciones en grupo reflejaban no solo sus historias individuales, sino también el deseo colectivo de sanar. Era un espacio seguro donde la risa y las lágrimas se entrelazaban en un hermoso baile de emociones. A medida que la relación entre Laura y su madre continuaba fortaleciéndose, su madre empezó a abrirse sobre sus propios temores y vulnerabilidades durante su juventud. Compartió experiencias que Laura nunca había imaginado, como el miedo que sentía de no ser suficiente para criar a su hija. Con cada confesión, Laura comprendía la complejidad de ser madre y cómo, a veces, el amor se manifestaba en formas extrañas e imperfectas. Cada historia compartida ayudaba a ambas a desmantelar los muros de dolor y desconfianza que habían construido durante años, y el respeto mutuo crecía, convirtiéndolas en aliadas en lugar de oponentes. Un día, mientras caminaban en el parque, su madre le mencionó que le gustaría dejar su antiguo trabajo y emprender una nueva aventura. Laura quedó sorprendida. «Nunca es tarde para perseguir tus sueños, mami», le dijo, e inmediatamente sintió el fuego de la motivación encenderse en el corazón de su madre. Después de reflexionar, su madre decidió inscribirse en un curso de pastelería, algo que siempre había amado, pero que había dejado de lado debido a las exigencias de la vida cotidiana. Al ver la determinación en el rostro de su madre, Laura sintió que, por primera vez, ambas estaban dispuestas a luchar juntas por sus pasiones. Las semanas siguientes estuvieron llenas de emoción y aprendizaje. Laura acompañó a su madre a clases de cocina, llenando la casa con aromas deliciosos y risas. Ver a su madre experimentar y crear era como observar a una artista florecer nuevamente. Juntas movían la masa y batían la crema, pero también compartían risas, anécdotas y sueños. En esos momentos, Laura comprendía que la vida no se trataba solo de sanar heridas, sino también de celebrar cada pequeño triunfo. Un fin de semana, Laura decidió organizar una fiesta de lanzamiento para que su madre pudiera mostrar sus nuevas habilidades de pastelería. Prepararon una serie de dulces maravillosos y decoraron su patio trasero. Invitaron a familiares, amigos y a las mujeres del centro que habían sido parte de su viaje de sanación. Cuando llegaron los invitados, el ambiente se transformó en uno de pura alegría y celebración. La sonrisa de su madre, iluminada por la felicidad y el orgullo, era contagiosa. «Mira cuán lejos hemos llegado», exclamó Laura mientras observaba a su madre servir sus creaciones con entusiasmo. La fiesta fue un verdadero éxito. Las risas resonaban en el aire y todos elogiaban las delicias que su madre había preparado. Laura sentía que el amor y la alegría llenaban cada rincón, reemplazando antiguas sombras de tristeza. Cada conversación se convirtió en una oportunidad para compartir no solo los logros, sino también las historias de resiliencia, creando un delicado pero fuerte tejido de experiencias compartidas. Esa celebración no solo marcó un hito en la vida de su madre, sino también en la de Laura, porque le mostró que a veces las mejores sanaciones se encuentran en esos momentos de alegría compartida. Sin embargo, a pesar del entusiasmo y la felicidad que irradiaban, también había una pequeña voz en la mente de Laura que le recordaba que aún había trabajo por hacer. A solas, reflexionó sobre los límites de su amor
y cómo éstos no debían sobreponerse al amor que sentía por sí misma. Entonces decidió que era fundamental continuar su propia búsqueda de identidad y propósito, no solo a través de su labor en el centro, sino también explorando sus propios sueños. Así, un día decidió retomar su antigua pasión por la escritura, un deseo que había dejado de lado durante años. Comenzó a llevar un diario donde plasmaba sus pensamientos, emociones y sueños, e incluso empezó a escribir historias que esperaban ser contadas. Este nuevo camino le permitió descubrir su propia voz, dejando fluir todas las emociones que antes había reprimido. A medida que se sumergía en el mundo de la escritura, sus palabras se convirtieron en poderosas aliadas que desbordaban sinceridad. Cada página terminada se transformaba en un ladrillo que construía un nuevo cimiento, donde Laura se reconectaba con su autenticidad. Al compartir sus escritos con su madre, se sorprendió al ver lo comprometida que estaba en su aventura, cómo sus ojos se iluminaban al leerlo. «Esto es maravilloso, Laura. Tienes algo especial que decirle al mundo», le afirmó su madre, dándole a Laura el empuje que necesitaba para seguir adelante. Mientras su vida estaba llena de nuevos comienzos, el mundo parecía estarles ofreciendo más oportunidades y aventuras. Laura se sintió fortalecida y con el corazón abierto, creando la oportunidad de sumergirse todavía más en su comunidad. Así fue como, en una reunión del centro, surgió la idea de organizar un recital literario en el que las participantes pudieran compartir sus historias y escritos. Laura se llenó de entusiasmo y con el apoyo de su madre comenzó a planificar el evento. Todo se estaba alineando de tal manera que la vida se sentía más rica y significativa que nunca. A medida que el recital literario se acercaba, la ansiedad y la emoción se entrelazaban en su ser. Laura se encontraba motivada a escuchar las historias de otras mujeres, pero también el temor de no ser lo suficientemente buena la alcanzaba. Su madre, viendo su angustia, tomó su mano y le dijo: «Recuerda que ya has hecho un gran trabajo al abrirte a los demás. No se trata de ser perfecta, sino de ser auténtica». Esas palabras resonaron en el corazón de Laura como un poderoso mantra. El día del recital, una vez que se llenó el espacio donde se realizaría el evento, el lugar se convirtió en un refugio. En la penumbra de la sala, las historias comenzaron a brotar, llenando el aire de emociones. Laura sintió que cada relato compartido hacía que todas se unieran a través de sus vulnerabilidades. Al llegar su turno de hablar, respiró profundo y se preparó para compartir su propia historia. Las palabras fluyeron de su corazón, tocando las vidas de quienes la escuchaban. En ese momento cada una se convirtió en un testigo del poder del amor, del perdón y de la valentía. El aplauso resonó en la sala y al mirarse a los ojos con su madre, ambas se sintieron increíblemente conectadas, comprendiendo que habían encontrado su lugar en el mundo. La vida siguió avanzando y Laura comenzó a recibir reconocimientos por sus escritos. Se dio cuenta de que no solo había sanado su relación con su madre, sino que también había encontrado su propio camino hacia el autoconocimiento y el empoderamiento. Había aprendido a celebrar las pequeñas victorias y a transformar su historia en una fuerza que inspiraba a otras. La relación entre madre e hija continuó creciendo, y la conexión que habían forjado se convirtió en una fuente de fortaleza y amor en sus vidas. Laura supo que el viaje de sanación era continuo, pero junto a su madre se sentía lista para afrontar cualquier desafío que la vida les lanzara. Laura había encontrado un propósito en su escritura y en la conexión con su madre, pero la vida tenía más sorpresas reservadas para ambas. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, recibió un mensaje inesperado.
Era una invitación para participar en una antología de relatos sobre la reconciliación, un proyecto que buscaba reunir historias de personas que habían superado conflictos en sus relaciones personales. La emoción se apoderó de ella. No solo le permitiría compartir su historia, sino también inspirar a otras personas a encontrar el camino hacia el perdón y la sanación. Sin dudarlo, aceptó la invitación y comenzó a escribir su contribución. La escritura se convirtió en un proceso catártico. Revivió los momentos difíciles que había atravesado con su madre, pero ahora los veía a través de una nueva lente. Cada palabra que plasmaba en el papel se sentía como un reconocimiento de su viaje y de la transformación que ambas habían logrado. Al mismo tiempo, Laura no podía evitar sentir una ligera ansiedad ante la idea de que su historia fuese compartida públicamente. Sin embargo, también sabía que esta era una oportunidad invaluable para conectar con personas que podrían estar luchando con sus propias relaciones. Mientras Laura se sumergía en la escritura, su madre decidió que era un buen momento para compartir su propia historia. Quería escribir una carta dirigida a Laura, donde pudiera expresar lo que había sentido durante todos los años en que se distanció de ella. Se sentó en su escritorio y comenzó a redactar, cada palabra teñida de sinceridad y amor. Quería que Laura supiera cuán arrepentida estaba por las decisiones que había tomado en el pasado y cómo esas decisiones la habían afectado. La carta se convirtió en un desahogo emocional, una forma de ofrecer a Laura no solo un resumen de su viaje, sino también un espacio para la conexión y el entendimiento mutuo. Cuando Laura terminó su relato para la antología, sentía que había creado algo significativo, un testimonio de amor y perdón. Decidió mostrarle su historia a su madre antes de enviarla. Ambas se sentaron juntas con una taza de té, y Laura comenzó a leer. La voz de su madre se entrelazaba con cada palabra, resonando en sus corazones ambos. Al terminar, las lágrimas brotaron de los ojos de su madre. «Te admiro tanto, Laura. Has sido increíblemente valiente al compartir esto. No solo sanamos nuestra relación, sino que ahora nos estamos sanando mutuamente», dijo con la voz entrecortada. «No eres solo mi hija, eres una luz en mi vida». La conexión que ambas sentían en ese momento intensificó aún más su vínculo. Finalmente, después de varios días pensando en cómo podría responder a la carta, la madre eligió, como cada vez que se enfrentan a emociones profundas, hacer un pastel. En la cocina, mientras batía los ingredientes, recordó cuando Laura era pequeña. La alegría se reflejaba en su sonrisa mientras pensaba en cómo podían compartir juntas ese momento significativo. Cuando el pastel estuvo listo, lo decoró con un mensaje especial. Siempre hay una segunda oportunidad. Al presentarlo a Laura, ambas se abrazaron, sintiendo que lo que estaban construyendo era más que un postre. Era un símbolo de amor renovado. El día de la publicación de la antología llegó, y Laura se sintió llena de nerviosismo y emoción. La presentación se llevaría a cabo en una librería local, y la comunidad había respondido de manera positiva a la invitación. Aquella tarde, cuando llegó al lugar, lo que encontró fue un ambiente vibrante, lleno de personas entusiastas que esperaban escuchar historias inspiradoras. Laura se subió al escenario con su madre sentada en primera fila y con el corazón latiendo rápido comenzó a leer su relato. Cada palabra resonaba en la sala y al finalizar se desató un aplauso caluroso que la llenó de una increíble satisfacción. Al finalizar la presentación, Laura recibió muchos comentarios de personas que habían sido tocadas por su historia. Había quienes se acercaron a darle las gracias, compartiendo relatos sobre sus propias luchas y la importancia del perdón en sus vidas.
La conexión que se creó entre Laura y otros fue increíblemente enriquecedora, y ambas se sintieron parte de algo más grande. Fue un recordatorio tangible de que la vulnerabilidad puede unir a las personas de una manera profunda e inesperada. Sin embargo, a medida que Laura se reconocía a sí misma como una escritora, el camino de su madre también comenzaba a tomar forma. Agradecida por el nuevo comienzo en la pastelería, su madre decidió abrir una pequeña tienda de repostería. Se sintió inspirada por el apoyo que había recibido y la pasión que había resurgido dentro de ella. Juntas, madre e hija comenzaron a trabajar en la creación de un menú de productos que reflejaran todas las tradiciones familiares. Desde pastelitos de manzana hasta galletas de chocolate, cada receta tenía un significado especial. Esto le permitió a su madre canalizar todo el amor que sentía en cada bocado que preparaba. Mientras tanto, la relación entre Laura y su madre continuaba floreciendo y fortaleciendo su vínculo. Durante las horas que pasaban en la cocina, ambas discutían sobre la vida, los sueños y sus metas. Aquellos momentos compartidos se convirtieron en una amalgama perfecta de creatividad y amor. Laura no solo documentaba las recetas de su madre, sino que también anotaba su historia, viendo cómo sus pasiones comenzaron a entrelazarse. Querían caber en cada platillo un pedazo de su viaje personal. Un día, Laura sugirió que sería hermoso organizar un evento solidario, donde la tienda pudiera donar parte de sus ganancias a una causa local que apoyara a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. De esta manera, no solo celebraban su amor y éxito mutuo, sino que también contribuían a la comunidad en general. Su madre se mostró muy entusiasta con la propuesta, viendo en ello una manera de honrar el viaje que habían compartido. El evento se preparó con gran alegría y juntas trabajaron para garantizar que cada detalle fuera perfecto. Desde la decoración hasta la música, querían que todo reflejara su esencia. Cuando el día del evento llegó, el ambiente era cálido y festivo. La tienda se llenó de sonrisas, risas y la deliciosa fragancia de los postres recién horneados. Personas de la comunidad acudieron para disfrutar de la variedad de dulces y contribuir a la causa que ambas habían escogido. Fue un éxito rotundo. Tanto ingresos como emociones fluyeron. Pasaron gran parte de la tarde charlando con los asistentes y compartiendo la historia detrás de cada receta. Al momento de hacer el anuncio de la cantidad recaudada para la causa, Laura sintió un inmenso orgullo, no solo por lo que habían logrado, sino también por el amor y apoyo que se sentía en el ambiente. A medida que pasaban los meses, Laura y su madre continuaron con su proyecto de pastelería, solidificando su lugar en la comunidad. Sin embargo, la vida les enseñó que incluso los caminos más bonitos pueden tener obstáculos inesperados. Un día, mientras estaban en la tienda, recibieron noticias de que el edificio donde se encontraban era abanderado para ser demolido. La angustia inundó a ambas al darse cuenta de que tendrían que encontrar un nuevo lugar que pudiera acoger su pasión y sus sueños. La incertidumbre y el miedo comenzaron a gestarse en su corazón. Laura se sintió abrumada por la posibilidad de que su sueño de pastelería se desmoronara de nuevo. Sin embargo, su madre le recordó la resiliencia que ambas habían demostrado a lo largo de su viaje. «Cada desafío es una nueva oportunidad, mi hija», le dijo, mientras se sentaban juntas a buscar nuevas opciones. Con la mente más clara, decidieron que era hora de reinventar su negocio. Establecieron nuevas metas, exploraron diferentes espacios y, lo más importante, resolvieron no dejar sus sueños atrás. Tenían planes para hacer una pequeña sucursal ambulante, ofreciendo sus postres en mercados locales y eventos comunitarios.
Mientras se estaban adaptando a este nuevo giro, Laura continuó escribiendo y decidió documentar la experiencia de este nuevo capítulo en su vida. Se sintió inspirada por la idea de crear un libro que contara no solo sobre la repostería, sino también sobre las historias de amor y reconciliación que habían surcado sus vidas. Empezó a trabajar en ello con dedicación, intercalando recetas con anécdotas que reflejasen el crecimiento de su relación con su madre. Esta vez, no solo estaría contando su historia, sino también las de aquellas mujeres que encontraban fuerza en los momentos de vulnerabilidad. Al finalizar el primer borrador del libro, Laura se sintió llena de emoción al pensar en las vidas que podría cambiar con sus palabras. Sabía que este libro se convertiría en un faro de esperanza para muchas personas que se enfrentaban a dificultades en sus relaciones. Así que comenzó a buscar editoriales que pudieran estar interesadas en su obra. Para su sorpresa, varias editoriales sentían que su propuesta era única y llena de valor. Finalmente encontró una editorial que se sintió entusiasmada por su idea y pronto comenzaron a hacer planes para su publicación. Cuando la noticia llegó a casa, Laura y su madre se abrazaron con fuerza, sintiendo la inmensa gratitud por el camino que habían recorrido juntas. La vida les había enseñado que los desafíos podían ser oportunidades disfrazadas. Mientras tanto, el negocio de repostería vivía un nuevo renacer. Las mujeres que visitaban su tienda para comprar dulces también se interesaban en cada historia que Laura escribía. Al invitar a algunas de sus clientas a unirse a las reuniones y eventos del centro local, ambas sentían que estaban generando un espacio que nutría a las almas y a las comunidades. Cuando el día de la presentación del libro se acercó, Laura experimentó una mezcla de nervios y entusiasmo. Era una oportunidad única para compartir no solo sus palabras, sino también poder conectar a través de la historia de sanación que había compartido con su madre. Al igual que la presentación anterior del recital literario, decidió invitar a aquellas mujeres que habían influenciado y apoyado su viaje. Prepararon un evento que mezclaba la presentación literaria con degustaciones de los postres que tanto amaban, creando una atmósfera familiar y acogedora. El día del evento llegó, y el lugar se llenó de personas que venían a celebrar tanto la publicación del libro como el viaje de amor compartido. Laura, nerviosa, se subió al escenario y comenzó a hablar sobre su historia, su madre, y la importancia de construir puentes. Mientras leía fragmentos de su libro, vio los rostros emocionados de sus allegados, quienes se sentían partícipes de ese proceso de transformación. Las lágrimas y las risas resonaban en el aire, y en cada aplauso que recibía sentía que su mensaje estaba tocando a quienes asistían. La conexión se visualizaba, el amor se sentía, y cada historia contada se entrelazaba con la propia. Cuando Laura terminó de hablar, su madre se unió a ella sobre el escenario con una gran sonrisa. «Estoy tan orgullosa de ti, hija. Juntas hemos recorrido un camino que nunca imaginé. Y este libro es solo el comienzo de lo que el amor puede crear», dijo, generando una calidez en el ambiente. Las palabras de su madre resonaban en todos los presentes. Decidieron brindar juntas por todos los logros y el camino aún por recorrer, y el aire se llenó de amor y esperanza. A medida que ambas miraban a la multitud, un sentimiento de agradecimiento las embargó. Sabían que esta no era solo una celebración por la publicación, sino un testimonio de lo que significaba desafiar el pasado y encontrar luz en la relación. El camino que habían recorrido juntas las había transformado. De hecho, la experiencia no solo unió a ambas, sino que también forjó lazos significativos con quienes escuchaban.
Laura y su madre eran solo una representación de los miles de caminos que se podrían explorar hacia la reconciliación, el amor y la esperanza. La vida nunca dejó de tener sorpresas. Poco después del evento, Laura recibió un mensaje de una importante cadena de televisión que mostraba interés en entrevistarla y en su historia. Esta vez, se sintió decidida a abrirse y contar su viaje, esperanzada de que su mensaje pudiera llegar a aún más personas. La oportunidad de compartir su camino de sanación no solo la emocionó a ella, sino también a su madre, quien se unió a Laura en la entrevista. Juntas, se dieron cuenta de que cada paso que habían dado era valioso, y saber que su historia podría resonar en los corazones de quienes vivían situaciones similares fue una motivación para seguir adelante. La familia de Laura no solo se había sanado, sino que también se había ampliado para incluir a muchas otras personas. Con cada evento que llevaban a cabo, sentían que estaban realmente creando una comunidad unida por el amor y la fuerza. La pastelería, ahora un símbolo de su viaje, continuaba floreciendo, mientras que Laura compartía sus pasiones literarias a través de blogs y eventos en la comunidad. En conjunto, madre e hija supieron que no solo honraban su historia, sino que estaban convirtiendo sus experiencias compartidas en un legado para las generaciones futuras. La reconexión había abierto la puerta a nuevas aventuras y a un futuro prometedor donde la esperanza siempre brillaría como su estrella guía. Sí, Laura se sentía más viva que nunca. La atención de los medios había traído un torrente de oportunidades y su historia resonaba entre las historias colectivas de tantas mujeres que habían enfrentado sus propios desafíos. Al regresar a casa tras la entrevista, sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que había una parte de su historia que aún no había compartido. El proceso de sanación y la valentía que requería abrirse a lo desconocido. Decidió que sería el momento perfecto para ampliar su libro y añadir un capítulo que abordara la importancia de la vulnerabilidad y la fortaleza al enfrentar los miedos. Mientras escribía la nueva sección, se sentó en la misma esquina de la cocina donde tanto había reído y llorado con su madre. Pronto se dio cuenta de que la vida había cambiado. La mirada de su madre, llena de orgullo y amor, había sido un faro en su camino, pero también había aprendido a ser su propia guía. A lo largo de las páginas, relató cómo cada paso hacia la autoexploración era un viaje hacia la libertad. Faltaba poco para que el libro fuera publicado, y la idea de que sus palabras pudieran ayudar a otras a salir de situaciones difíciles la llenaba de esperanza. Conforme el día de la publicación se acercaba, Laura y su madre comenzaron a planificar un evento aún más especial que el anterior. Querían que fuera una celebración de vida y amor, no solo un lanzamiento de un libro. La idea de invitar a las mujeres del centro se transformó en una fiesta que incluía talleres sobre la superación del miedo y la reconexión con uno mismo. Ambas decidieron que además de presentar el libro, darían espacio para que las asistentes pudieran compartir sus propias historias. Era una oportunidad perfecta para fomentar el sentido de comunidad que habían estado construyendo. El día del evento, el espacio estaba decorado con colores vibrantes que reflejaban la energía de amor y unidad. Laura lo organizó como un gran evento cultural, con música en vivo y diferentes puestos donde las mujeres podían contar sus historias. Al llegar las invitadas, el ambiente se llenó de risas y conversaciones animadas. Era como si juntas estuvieran tejiendo un tapiz donde cada hilo representaba una experiencia de superación y fortaleza. Mientras Laura se preparaba para subir al escenario, su madre se acercó a ella con una taza de té.
Recuerda, hijita, que cada palabra que digas está llena de vida y significado. Abrir tu corazón puede tocar a alguien más, le dijo con una sonrisa. Laura asintió, sintiendo el peso de esa verdad. Esta era su oportunidad para ser una voz para quienes habían enfrentado el silencio y la incomprensión. Cuando tomó el micrófono, sintió la energía de las mujeres a su alrededor y se dejó llevar por la emoción e intensidad del instante. Comenzó a hablar de su viaje, de lo que significaba construir relaciones significativas y del poder de la conexión. Al finalizar su relato, estipuló que era el momento de abrir el micrófono al público. La sala estalló en murmullos de emoción cuando invitó a las mujeres a compartir sus propias experiencias. Cada historia se convirtió en un impulso para todas, en un espacio seguro donde cada voz contaba. Laura sintió que cada palabra hablada tejía aún más fuerte el lazo entre ellas. Las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un círculo abierto de amor y válvula de escape. Mientras las horas pasaban, Laura vio cómo las historias comenzaban a resonar en cada rincón del lugar. Muchas mujeres tomaron el micrófono, expresando sus luchas contra la inseguridad, la soledad y el dolor. Había un punto de quiebre emocional en el aire, pero también un sentido de esperanza infinita. Los aplausos y las ovaciones llenaban la sala, y al finalizar el evento, cada mujer se sintió parte de algo más grande. Habían vivido un momento de pura catarsis personal, pero también un renacimiento colectivo. Tras el evento, la energía se mantuvo viva en la comunidad. Preguntada sobre cómo hacer crecer ese sentido de unidad, Laura decidió organizar reuniones mensuales donde las mujeres pudieran seguir compartiendo sus historias. A medida que las semanas se transformaban en meses, el grupo comenzó a conocerse cada vez más. Juntas discutían temas que iban desde la superación personal hasta la importancia de cuidar del bienestar emocional y físico. La complicidad se estrechaba y las amistades florecían. El negocio de repostería continuaba en expansión. Las galletas y pasteles de Laura y su madre se convirtieron en un símbolo de la renovación y el crecimiento. Un día, mientras estaban en la tienda, decidieron agregar un mural en la pared donde pudieran escribir mensajes inspiradores de las participantes de los talleres. Era una forma de recordar su viaje y la importancia de cada historia. Gradualmente, el mural se llenó de palabras alentadoras, llenando el espacio de energía positiva. Poco después, Laura recibió una propuesta de una editorial para escribir un libro de autoayuda sobre sanación personal y relaciones. Luego de reflexionar sobre la oferta, decidió que podía usar su pasión por escribir para ayudar a otros a navegar por sus propios caminos. Sentía que era un paso hacia adelante en su crecimiento personal y profesional. Así, comenzó a estructurar su nuevo proyecto, donde incluiría no solo su historia, sino también las de las mujeres que habían compartido con ella sus experiencias. Mientras tanto, el vínculo con su madre también iba evolucionando. Un día, Laura la sorprendió organizando una ceremonia improvisada de agradecimiento, donde ambas se hicieron promesas sobre cuidarse mutuamente y seguir apoyándose en cada paso del camino. Fue un momento lleno de amor y sinceridad que consolidó aún más su relación. Miraron juntas el mural y se prometieron nunca olvidar lo que habían superado. Con el avance en sus proyectos, una idea floreció en la mente de Laura: crear un retiro de sanación centrado en mujeres. Quería ofrecer un espacio donde pudieran desconectarse del ruido externo y centrarse en reconstituirse desde adentro. Al compartir su idea con su madre, ambas comenzaron a planear lo que podría ser un fin de semana transformador. Esto las llevó a buscar un lugar en la naturaleza donde podrían crear un ambiente de paz y conexión. Después de meses de arduo trabajo, el retiro se llevó a cabo en un hermoso bosque
cerca del mar. Laura sintió una combinación de nervios y expectativa cuando vio llegar a las mujeres. Ana, una de sus amigas más cercanas, llegó con su hija. Sonrió al ver que ahora la vulnerabilidad se podía compartir con generaciones. Durante el retiro, las actividades estuvieron diseñadas para fomentar la autocompasión, la conexión y el amor propio. La idea era que cada mujer pudiera aprender a abrazar su historia y nutrirse de las historias de los demás. El último día, Laura organizó un círculo de despedida donde cada participante tuvo la oportunidad de compartir algo que había aprendido. Cuando llegó la hora de hablar, las lágrimas llenaron los ojos de muchas. Había conexión y comprensión en el ambiente, un espacio donde cada historia era una gema preciosa. Al escuchar a cada mujer, Laura sintió que todos seguían llevando consigo un pequeño pedazo del otro. Aquellas experiencias compartidas habían creado una red indestructible entre ellas. Al regresar a casa, Laura y su madre pudieron reflexionar sobre lo que habían logrado juntas. Su viaje había dejado huellas en la vida de muchas y, aunque a veces parecía abrumador, sabían que estaban en el camino correcto. La comunidad de mujeres que se había formado era un faro de luz y apoyo, y se comprometieron a seguir creando espacios de inclusión y amor en su entorno. Con el tiempo, tanto el libro de autoayuda como la repostería seguían creciendo juntos. Laura finalmente publicó su segundo libro y, gracias al impacto que había causado, la pequeña tienda de repostería se había convertido en una verdadera tradición en la comunidad. No solo ofrecían dulces, sino que también organizaban charlas y talleres sobre el poder de compartir sus historias. Había un cambio resonante en cada rincón de su vida. Como madre e hija, creaban un legado de amor y conexión. A lo largo de los años, Laura y su madre siguieron organizando retiros y talleres. Alcanzaron a muchas mujeres que nunca hubieran imaginado que podían sanar. Las palabras de apoyo y las recetas compartidas eran prueba de que se pueden sanar heridas profundas y construir conexiones significativas. Juntas, crearon una comunidad de amor donde la autenticidad era un regalo y la aceptación un bálsamo para el alma. Finalmente, después de años de conexión y crecimiento, Laura sintió que había llegado a un punto de reflexión. En una tarde tranquila, mientras escribía en su diario, miró hacia el mural en su cocina. Cada palabra ahí contenida era un testimonio de la resiliencia, el amor y la capacidad de sanar. Se dio cuenta de que su vida no se trataba solo de ella, sino de todas las mujeres que habían tocado su corazón y a quienes había ayudado a descubrir la fuerza para transformar sus vidas. Al mirar su madre sonriendo mientras horneaba, comprendió que su historia era solo una parte del gran relato humano, lleno de matices y conexiones. E inspirada por sus experiencias, Laura se sintió lista para enfrentar cualquier obstáculo. Siempre había un camino hacia la luz, y junto a su madre supieron que la historia continuaría, forjando sueños y creando nuevas memorias que aún estaban por llegar. Así, su historia se convirtió en un legado de amor que se preparaba para cruzar generaciones. Una invitación a seguir creyendo en el poder de la reconciliación, la conexión y el amor duradero.